Estoy con Juan Beach, que es un amigo mío de la infancia. Estamos aquí reunidos en su estudio, en el estudio de su casa. Y el objetivo de hoy es, charlar sobre la obra que ha publicado y sobre todo conocer un poco más a la persona que hay detrás de la obra, que es mi amigo Juan. Y digo charlar o digo conversar, y no me refiero tanto a una entrevista porque, primero, no soy entrevistador, y segundo, me interesa que sea algo más dinámico para que la persona que nos pueda escuchar, la persona que pueda estar interesada en conocerle un poco más, conocer un poco la obra también, pues le sea más interesante. Entonces, lo que haremos primero será sobre todo lo que decía, conocer a Juan, porque es lo realmente interesante de la obra, porque al final yo creo que mucha gente se puede sentir identificada con una persona que está estudiando una carrera, en este caso química, y de repente se plantea pues hacer otra cosa que va encaminada con su pasión, en este caso el de escribir, y escribe un libro, lo publica, y creo que para todos es una especie de inspiración. Entonces, en este sentido, lo primero que deberíamos hacer es conocer a Juan. Y buenas, Juan. Buenas, Dave. Entonces, lo primero de todo, ¿quién es Juan Beach? Bueno, pues ya que como cualquiera, pues Juan es el producto de muchas sumas, ¿no? En primer lugar, nacemos ya determinados en un aspecto biológico, también cultural, pero además somos la educación recibida, las lecturas leídas, los amores. En relación al ámbito académico, como has dicho en la introducción, estudié químicas y ahora estoy en la Facultad de Filosofía. Por tanto, he dedicado mi tiempo al estudio tanto de las ciencias como de las humanidades. De manera tan injusta han sido pues divididas, ¿no? Siempre han sido nombradas pues en dicotomía, en una división, como digo, y siempre compaginadas ambas disciplinas con mi vocación, que es la escritura. Sí. Sí, porque es curioso eso, una persona que está estudiando ciencias químicas, que de repente se le ocurre escribir un libro y después publicarlo. ¿Cómo acaba un químico, en este caso, escribiendo un libro? Pues yo la pregunta la plantearía más bien al revés, no tanto como un químico acaba escribiendo un libro, sino como alguien que escribe acaba estudiando ciencias químicas, ¿no? Porque, antes que científico, pues ya empecé a escribir. De niño, pues unos panfletos ilustrados. En la adolescencia, una poesía que aún continúa a mi lado, ¿no? Que sigo practicando. A lo largo de mi primera juventud, cuentos, y ahora pues novela. Ahora en la actualidad, más en concreto, estoy trabajando en el ensayo, pero creo que de eso hablaremos más tarde. Así. O sea, que ha sido algo que te ha acompañado durante toda tu vida, ¿no? Al final. Porque yo te conozco y sé que, por ejemplo, tu familia, tu padre es ilustrador y tu familia tiene bastante contacto con el arte en general. Sí, pintor, sí. Eso es. Y entonces, eso que decías que habías hecho cuentos ilustrados y poemas. Y cuando, o sea, sí que es verdad que siempre has tenido ese gusanillo, pero ¿cuándo encuentras que de verdad es el escribir lo que te gusta? Bueno, como he comentado, digamos que siempre he practicado la escritura, me ha acompañado en todo momento, pero la decisión de que pudiera ser una salida laboral o una dedicación pues más en profundidad, ¿no? Llegar a publicar, etcétera, fue bastante tardía. Ahora no tanto, ahora 5 años, 6, que bueno, pues en aras de eso, de mejorar en la escritura y con esta vista en el futuro, pues aprendí a leer por segunda vez, como suelo decir, y bueno, una decisión tardía, como digo. ¿Has leído mucho a lo largo de
en tu vida? Hombre, creo que es imposible imaginar una escritura sin lectura. Creo que son inseparables, que no se puede dar la una sin la otra y que se retroalimentan constantemente. ¿Y con qué te quedas? En cuanto a eso iba, no es posible escoger una de las dos, como digo, son inseparables. A la hora de entender, bueno, de escribir pues de forma correcta, ¿no? Con esa rigurosidad que exige la prosa o la poesía en otro caso, la lectura es imprescindible. Solo afirmarían lo contrario los ignorantes y los vagos. Y por otro lado, también para hacer una lectura, digamos, para asimilarla correctamente, que sea fructífera y sacar el jugo de las palabras, también es imprescindible que sea acompañada mediante la escritura, pues para poder desarrollar las ideas y, por tanto, esa retroalimentación. Hombre, entiendo que como escritor, cuando coges un libro, lo ves de otra manera que el resto de las personas. Como yo, por ejemplo, que ya cojo el libro, lo leo y intento entender lo que me dice el autor. Pero tú no solo eso, pues igual también esa segunda lectura que hacías, sino que además quieres, lo ves con una mirada analítica, ¿no? También para entender cómo escribe, cómo lo hace, ¿no? Y en este sentido, ¿qué obras sueles leer? ¿Cuáles, por ejemplo, son tus autores favoritos? Bueno, esta respuesta estaría muy ligada al momento vital, ¿no? Quizá como la música pues, nos acompaña a lo largo de la vida y va variando. Y bueno, digamos que va asociada a etapas. En mi caso podría, por citar algunos ejemplos, pues escoger en la niñez pues, novelas como El camino de Delibes o Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson o, no sé, quizá El retrato de Dorian Gray de Wilde. A lo largo de la adolescencia, quizá una novela de aprendizaje, El guardián entre el centeno de Salinger o El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Y ya en la primera juventud, literatura maldita, en general, obra como la de Bukowski, que ahora, una vez releída, queda tan justita, y bueno, poesía de la generación beat, que para el joven pues siempre resulta atractiva. Después, bueno, en estos momentos dedico más mi tiempo al ensayo, a autores como Camus, Unamuno o Sartre. Filosófico, ¿no? Sí, ligado. Mi interés en estos momentos es el de la línea existencialista, o también Tolstoy y Nietzsche, que también es muy afamado entre los jóvenes. Y citas muchos autores, y yo entiendo que esos autores, bueno, tú sabrás mejor que yo, pero tendrán su metodología de escritura o, bueno, igual han plasmado en algunos libros como solían hacerlo ellos. Pero tú, por ejemplo, cuando te planteas escribir algo, empiezas de cero, dices, o sea, ¿cómo empiezas? ¿Tienes alguna metodología que vayas a seguir o...? Metodología como puede ser la de pues, Hemingway, que escribía de pie, o el Gabo, que lo hacía siempre con tinta verde, pues no tengo ningún tipo de historieta de ese tipo. Sí que me gusta escribir temprano, madrugar para ello, en un momento en el que pues, mi cabeza se encuentra fresca, no a partir de tarde o la noche cuando ya empiezo a apagarme. Claro, al compaginarlo con los estudios, al final debes encontrar tus momentos, pero si la intención o la motivación es casi vital o necesaria o de gusto, pues encontrarás el momento adecuado cuando Sí, te tienes que adaptar un poco a tus circunstancias. Sí. Yeah. ¿Y se puede vivir de la escritura?
Pues no, es muy complicado. No, ojalá, bueno, tampoco debo ahora pues romper sueños posibles ¿no? que puedan llegar a ser pues, cumplidos en algún momento, pero bueno, por el momento pues ese futuro suena complicado, pero bueno, que trabajo y quién sabe. Hay que buscarlo, ¿no? Es el ideal que Hay artistas que son capaces de vivir de su trabajo y bueno, pues ¿por qué no? Bueno, pero mientras tanto compaginas con tu carrera de química que ya has acabado y la filosofía que estás estudiando ahora en el segundo curso. El segundo curso, sí. Que eso además hablábamos el otro día y me comentabas que es bueno humanidades y ciencias juntarlo porque te da una perspectiva muy única de alguna manera, ¿no? Un químico, filósofo. Única, rica y necesaria a mi modo de ver el mundo y es una idea quizá un poco renacentista, el individuo multidisciplinar, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego creo que todas las miras son necesarias y un trabajo completo y bien armado consta de cada disciplina, pues no, que pueda tocar. Y para una persona hoy por hoy inexperta, como autor, como escritor, bueno, para ti en concreto, ¿qué es lo que te resulta más complicado a la hora de plantarte frente a una hoja en blanco? Podría ser quizá la necesidad de ser riguroso ante el detalle, muy riguroso. En el momento en el que el texto empiece a cojear o no guarde concordancia en aspectos narrativos en la historia, o bueno, puede causar en el lector un desinterés que haga que deje el libro a un lado y no continúe con la lectura. Sí, que sea coherente, ¿no? A lo largo de toda la obra. Necesario, sí. Y eso es lo más difícil. Creo que sí, porque hay que considerar muchos detalles, ningún cabo debe quedar suelto. Sí, porque al final creas un universo, ¿no? Que tiene que tener pues, esa coherencia y que sea todo el rato igual, que no puedes decir que en un momento dado pasa algo y luego en adelante parece que... A no ser de que sea tu intención última, pero sí, eso es. Bien. Vale, bueno, hemos hablado de Juan Vich, ¿no? De cómo, lo que decíamos antes, una persona no nos tierra que, joven, de 24 años, que está estudiando química, que después pasa a filosofía, empieza a escribir, o que este pequeñito empieza a desarrollar su interés y pasión por la escritura, y nace su primer libro, ¿no? Que se llama La Siega. ¿Con qué objetivo nace tu primera obra? Bueno, pues lejos de ese impulso interno del artista, en La Siega encuentro un lugar de confort donde puedo despotricar en cuestión de las injusticias, una desilusión que pueda llegar a un desencanto de la sociedad o del teatro social, con el que no estoy conforme y que en muchos aspectos pues deja tanto y tanto que desear, ¿no? Entonces, surge a raíz de unas pesadillas que sufro, que en un primer momento fuera un poema, después cuento y ahora pues este es el resultado. Y bueno, tiene esa visión inconformista que creo que en aquellos que desarrollen este tipo de pensamiento así casi ya resulta una obligación o responsabilidad el hacer crítica
y el mostrar pues dicha disconformidad, ¿no? Sí, con satisfacción. Sí. Entonces, pues aquí podemos encontrar la cotidianidad, el día a día, la parodia, lo absurdo, en fin, todos los sinsentidos y ese, en algunas ocasiones, pues circo lamentable que nos rodea. Y Un retrato quizá de... Un retrato, totalmente, sí. Sí. Porque hablando del libro en sí, o sea, yo, cualquiera bueno, luego hablaremos en qué librería se puede encontrar, pero claro, lo cogemos así y a mí me llama la atención 3 cosas. Primero, La Siega, el nombre, el título. ¿Qué significa? Sí, el título es tomado de uno de los fragmentos que guarda en el interior. Hace referencia a un mito griego, el del rapto a Perséfone, pero también nos da a entender esa necesidad de acabar con la cosecha anterior, dar pie a la nueva. Es un desahogo, tiene parte de novela de aprendizaje de las que hemos comentado antes, ¿no? Una evolución del personaje y una necesidad. Uh-huh. Y la segunda cosa que a mí me llama la atención también es la portada, el diseño. Este garabato, dibujo o figura, ¿tiene algún significado o la ha hecho algún autor? La historia tiene historia. La imagen está fechada en el 93, teniendo yo un añito de edad, que bueno, ya hemos ¿Qué hiciste tú con un año? Ya hemos comentado pues eso, que mi padre es artista y bueno, siendo bebé me colocó en las manos un pincel y ese fue el resultado. Y ahora, con intención de hacer una especie de analogía, pues me interesó, me gustó ponerla ahí como ilustración de portada, ¿no? Porque expresa esa primera obra con esta primera. Sí, primera obra en primera obra, ¿no? Efectivamente. Que realmente esta es tu primera obra. Y realmente tu primera obra no es el libro, sino esta, sí. Y luego que, bueno, pues esta libertad a la imaginación puede ser muy acorde a la obra perfectamente. Uh-huh. Sí, porque parece que tiene una figura. Y luego la tercera cosa que a mí me llama la atención es que, bueno, una persona que no conoce nada del libro, lo ve en la librería, la coge y, bueno, lo que hacemos habitualmente los que queremos saber algo del libro es darle la vuelta y leer qué pone atrás, ¿no? En la sinopsis. Y lo que pasa que esto es nada, no hay nada más que 4 líneas que literalmente dicen: joven, precipitada, fresca, cruda, rebelde, provocadora, sincera. Siga descarnada donde E.MD, un aprendiz de poeta con trastornos de personalidad, recorrerá las calles de su ciudad, San Sebastián, retratando un yo apático y roto. Esto, al final, dices bastante poco, dices algo, pero ¿puedes contarnos algo más sobre de qué va? Como sinopsis, bueno, serviría el contar, pues como dices, es un personaje joven, ¿no? Un mal poeta. Y bueno, en estas páginas pues cuenta las peripecias que tienen lugar a lo largo de 10 noches en la que el protagonista pues decide pasarlas en vela. O sea, son 10 noches todo el libro. Sí, podríamos decir que está dividida en 2 partes. Una primera presentando la historia y la situación del protagonista, y una segunda que desarrolla estas 10 noches tras una decisión, la de no dormir, para evitar las pesadillas que antes he citado, ¿no? Sí, además cada noche es un capítulo, ¿no? Eso es. Y bueno, ahí pues se hace ver ese hastío o asco que le produce la sociedad. Y bueno, en realidad la sinopsis que acabo de mencionar es la excusa sobre la que se sostiene todos los pensamientos del joven, que es lo que en realidad me interesa. Sí, es la manera de expresarlo, ¿no? Sí, simplemente darle un contexto. Uh-huh. Porque lo que decías es un retrato al final de la sociedad. Y este personaje, este E.M., es aprendiz de poeta, con trastorno de personalidad. Descríbenos un poco este personaje. O sea, tiene pesadillas, ya sé. Es poeta. ¿Es cierto eso de que utilizas como recurso de escritor el hecho de que sea poeta para, bueno, camuflar un poco tus posibles fallos?
Bueno, efectivamente así lo expliqué en un artículo que me hicieron para un periódico. Eh, Utilizo el personaje de mal poeta siendo consciente de mis posibles fallos, ¿no? Como escritor novel. Eh, y de ese modo, al poner mi voz en la piel de un muchacho joven y aprendiz de escritor, pues lo que conseguía era camuflar mis fallos, como dices, y hacer de mis fallos los suyos, ¿no? Y hay muchas referencias, hay muchos guiños a diferentes obras, diferentes autores, ¿no? En el libro, según he podido ver cuando lo leía. De hecho, hay muchísimas. Muchísimo, sí. Hablábamos antes, hace un rato, de tus autores preferentes, de las obras que más te han inspirado, te han influenciado. Pero para este libro en concreto, quiero decir, porque una cosa está para Juan Vich en general, que es lo que más le gusta, pero para La Siega, el lector, ¿qué puede encontrar? En el sentido, ¿puede encontrar similitudes con algún autor, con alguna obra? No, a este respecto, el personaje sí que tiene gran parecido a mí, porque entabla una relación ya de amistad, tanto con autores como personajes. Y bueno, como dices, hay muchísimas referencias, algunas más evidentes que otras, que permitirán pues disfrutar en mayor medida a un lector ya con cierto bagaje, pero que tampoco impedirán a un lector novato o novel el disfrutar de la obra de igual modo, ¿no? Viendo la obra ya una vez terminada y en cuanto a similitudes con otros autores, quizá en la segunda parte de la novela recuerde en cierto aspecto a Bolaño y su agilidad en la escritura. También tiene un juego literario en repetidas ocasiones a lo largo de la novela, para mí lo más interesante de este libro, que también puede recordar en algún aspecto a Rulfo. Y luego pues, quizá a Antonin Artaud, a Cocteau, el conde de Lautremont, pero no de una manera tan evidente, ni mucho menos. Y decías que es un poco para todo el mundo, que al final lo puede disfrutar más una persona que es culta, de diferentes autores, diferentes libros y obras, porque al final lo que decíamos, ¿no? Que hay muchos guiños y muchas referencias, algunas evidentes, otras menos evidentes, como decías, pero que es un poco para todo el mundo. Pero en general, ¿a qué tipo de gente crees que es este libro? Aparte de que sea para todo el mundo, ¿a quién crees que le puede Creo gustar que más? mi interés principal fue dedicárselo a un público joven. Y yo creo que la historia así lo demuestra en su gran mayoría. Sin embargo, las reflexiones y esa puesta en escena de la sociedad y de lo cotidiano, como hemos hecho mención, creo que abre el abanico muchísimo. Ahora estoy recibiendo pues consideraciones positivas por parte de un público de mediana edad. De tal forma que esa primera intención queda más diluida y como digo, pues ese rango de gente interesada podría ser mayor que el de la juventud. Sí, que abarca mucho. Sí. De la juventud, lo que decías antes de la juventud esa inconformista, sí, desencantada, la sociedad, ¿no? También. Sobre todo, creo que has visto. Sí, siempre que la crítica esté en cierta medida fundamentada. No, sí, no me refiero a la crítica, sino al perfil que en un primer momento buscabas, era el perfil joven ese, sí, desencantado, insatisfecho, pero has visto que también hay otros perfiles a los que también les puede llegar esto y satisfacer. Y este libro, que tiene
muchas páginas, exactamente 204 páginas. Sí. ¿Cuánto se tarda en escribir? Tardé alrededor de año y medio, 2. Año y medio, 2, pero Su combinándolo con tus redacción estudios. completa, combinado Con los estudios. con ciencias químicas, por aquel entonces. Y después estuvo en el cajón durante año y medio también. Pero año y medio escribiéndolo, pero me resulta interesante lo que me contabas hace unos días. ¿Cuánto tiempo dedicabas, por ejemplo, al día a escribir? Aunque suene, no sé si a chiste o... eran 24 horas de dedicación. O sea, era el día completo pensando... eso que cuentan, ¿no? De despertar en plena noche y anotar, así sucedía. Ir por la calle, un gesto, cualquier dato era bueno y bueno, claro, si tenía algún tipo de interés, pues quedaba anotado. Sí, lo tienes en la cabeza en todo Sí, momento, ¿no? sí. Y luego ese año y medio que te digo de reposo también necesario, pues para que adquiriera cierto carácter ya la obra por sí sola. Maduración, ¿no? Maduración, sí, una maceración, ¿Y por qué año y medio escribiendo, dedicándole pues, full time prácticamente? Y luego año y medio en cajón. ¿Por qué? Bueno, es que en un primer momento no tenía intención de publicarla así. La verdad. Se me planteó enviarla a algún concurso literario, opción que descarté. No digo que vaya a hacerlo siempre, sino que para este libro pues, no consideraba que era su esto. Y bueno, digamos que fue una decisión tomada pues a la larga sin... No estaba premeditado que este libro saliera a la luz siquiera. ¿Y cuándo? ¿En qué momento dices, tengo este libro en el cajón, Pues voy a publicarlo? Fue este mismo curso, ya estando en la facultad de filosofía, y bueno, fue algo muy pasional, o sea, fue un arranque muy pasional. Escuché ciertas voces en relación a la actividad creativa y a su consumo o puesta en el mercado, ¿no? Unas reflexiones que no me gustaron y fue llegar a casa y decidir publicar. La impulsiva, dices, Totalmente. pues mira, ahora voy a publicarlo y vas a ver. De todas formas, una novela que, como he dicho, ha tenido un tiempo de reposo, está completa, está bien, o sea, en ese aspecto no me he acelerado en sí, que ya estaba finalizada. Estaba finalizada, sí. Lo único que faltaba era querer publicarla, ¿no? Es. Y llegó ese momento en que dijiste de no querer a querer, fue un impulso. Así es. Y ahora alguien que quiera comprar el libro La Siega, ¿dónde lo puedo encontrar? Pues aquí en Donosti trabajo con varias librerías. Tenemos a Lagun, también en la Plaza Bilbao, en la librería Donosti. Casilda, un café literario, algo alternativo que entre los jóvenes tiene éxito, al menos en el campus de la universidad. ¿Sí? Y luego en Oncha, al lado del Boulevard. Sí. No, unas librerías, pues yo creo que de lo mejor de Donosti, que sí, lo más emblemáticas, ¿no? Sí. Y bueno, pasamos ya al último bloque de preguntas que hemos hablado primero de Juan Beach, de todo su recorrido acerca de la escritura. Hemos hablado de La Siega, de todo lo que rodea la obra, los personajes, el personaje principal, de qué va, incluso en qué momento te decides finalmente a publicar la novela. Y ahora me gustaría saber primero si has disfrutado realmente escribiendo.
¿Te consideras que has pasado un buen momento? Porque decías antes que era una reflexión o nace fruto de esas pesadillas que tenías, un desahogo. Bueno, en efecto, este es el producto o resultado final pues, de muchas horas de disfrute. Al final, escribir es una de mis mayores pasiones y creo que queda reflejado. Y lo que también queda reflejado en sus páginas es pues, cierto dolor o esfuerzo que también conlleva su escritura. Todo el trabajo que hay detrás, ¿verdad? Mucho. En términos generales, En términos lo has generales, pasado bien, es una he pinta que te pasado ha bien. dedicado muchas horas. Y creo que este libro puede hacer que otra gente también lo pase bien. Uh-huh. ¿Y tienes pensado, porque esto lo escribiste hace año y medio aproximadamente, ¿tienes pensado escribir alguna otra novela en el futuro? Pues ahora mismo estoy trabajando en un ensayo satírico sobre educación que también recomendaré el día que se publique porque por el momento me estoy divirtiendo mucho, creo que va a hacer reír. Si este libro, según me han comentado, tiene gran parte de humor dentro de la crudeza que expresa y ha habido distintos tipos de gentes, de edades y tal, que valoran el humor que se aprecia en ella. Pues en este próximo trabajo creo que va a ser aún más evidente, aunque el mensaje último también sea desolador. Bueno, entiendo que al final el hecho de haber escrito La Siega te ha llevado a aprender mucho sobre cómo enfocar después otra obra. Entonces, en este sentido, ¿qué has aprendido? Sí, quizá sobre todo esas herramientas para desenvolverme ya casi hasta entre papeles, ¿no? El movimiento, pues eso, Sí, la fluidez, la fluidez, que eso es a la que ya hemos hecho mención, y yo creo que sí, eso es lo primordial, o sea, sí, el efecto primero Sí, porque al final es tu primera obra, eres un autor joven que todavía vas a seguir progresando, y me dices otro día que tu objetivo es seguir escribiendo hasta el final y que esto todo pues, sirva para seguir aprendiendo. Y que esta entrevista o esta conversación, esta charla, pues haya servido para que la gente que nos ve te haya conocido más, haya conocido la existencia de La Siega, o si era conocida, que supiera un poco más acerca de ella, y que los que no la hayan comprado, que se animen a comprarla. Y pues eso, que muchas gracias, Juan. Gracias, David. Y aquí nos quedamos hablando. Y nos veremos en próximas. En próximas, seguro, en las siguientes obras. Okay.